Bien, hermanos, por la gracia de Dios, llegamos hasta aquí. Tenemos hoy el primer día de la semana de este nuevo año. No cambian lo más mínimo con respecto al año pasado, pero lo más importante es que estamos un domingo más cerca de la venida del Señor. Y eso sí que es importante. Y como pronto, confiamos, nos encontraremos con el Señor cara a cara. Pronto le veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él. Creo que sería oportuno ver algunos aspectos de lo que refiere a los evangelios, en lo que el Espíritu Santo reveló a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, de la persona del Señor Jesús, las profecías respecto a su nacimiento, su venida, su ministerio, su enseñanza, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Pero como el Señor Jesús es el único que es el mismo ayer y hoy y por los siglos, es el único en el cual nos podemos detener, ver por la palabra de Dios lo que dice respecto a Él, y es el único que no tenemos ningún riesgo de que haya variado en el paso de los años. Porque cualquier otra persona, con muchísimo menos años que 21 siglos, todos cambiamos, y a veces no para bien. Pero en el caso del Señor Jesús, no. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con lo cual, el Señor Jesús que es presentado en los evangelios y en toda la escritura, pero digo los evangelios porque es donde específicamente se hace mención a Él, a su persona, a su obra, a su enseñanza, y todo lo que conforma a la persona del Señor Jesús, es el único que cuando le veamos será exactamente el mismo que aquel que conocimos a través de las Sagradas Escrituras y que en alguna manera, muy pobre por supuesto, porque siempre estamos en deuda con el Señor, pero al cual no habiendo visto todavía, le amamos. Llegará el momento en que le podremos amar personalmente, decírselo personalmente, demostrárselo personalmente y sin pecado. ¿Mm? Eso será una maravilla. Pero claro, todavía estamos acá. Entonces, como todavía estamos por acá, la única posibilidad que tenemos de conocerle es por las Sagradas Escrituras y por lo que el Espíritu Santo nos quiera mostrar de Él. Tomará las cosas escondidas y las revelará a nosotros, dice el Señor Jesús. Entonces, hay una palabra aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 9, que a manera de introducción, luego veremos en los Evangelios, no hoy, pero quizás a partir de la tarde, aquellas cosas que Dios ha querido que sepamos del Señor Jesús. Hay otras que no las sabemos. Pues esas nos quedamos sin saberlas, porque si la Escritura no dio información, motivos tiene el Señor más que suficientes para no revelarlas. Pero vamos a las que están reveladas, que con eso tenemos material más que aún. En el capítulo 9 del profeta Isaías, hay un versículo ahí, el verso 6. Dice la palabra de Dios, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De la sencilla lectura del versículo, hace referencia a un niño y a un hijo. Porque ahí dice, un niño nos es nacido.
hijo nos es dado. No dice hijo nos es nacido, dice niño nos es nacido y hijo nos es dado. El Señor Jesús decía y sigue diciendo, el que lee, entienda. Y también de la simple lectura del versículo, sin todavía entrar en ninguna consideración, pero de la sencilla lectura, cuando hace referencia a niño, dice, ¿cómo dice? Sí, pero cuando dice niño, ¿qué dice? Un, un niño nos es nacido. Pero después nos dice que un hijo nos es dado. Dice hijo nos es dado. Es importante la diferencia. Porque Señor Jesús, bueno, nace, se ha engendrado, como sabemos, por el Espíritu Santo, tiene la doctrina del nacimiento virginal es básica, elemental, fundamental, indiscutible a los efectos de su ministerio pastoral y su ministerio y vocación redentora. Si hubiera sido hijo de José, no había nada más que hablar. Si fuera hijo de José, como dicen por ahí, como una gran blasfemia, no habría nada que hablar. De redención, nada. No podría ser redentor, porque José es un hombre pecador. Entonces, como sabemos, fue necesaria la intervención del Espíritu Santo y es engendrado del Espíritu Santo en una mujer virgen, conforme la palabra de Dios lo revela. Y un niño es un niño más, sin pecado, pero es un niño. Y entre tantos niños en sus días, era un niño, como era un hombre, tan igual a todos, exteriormente hablando, que pasaba desapercibido. Claro, hasta que hablaba, o hasta que miraba, o hasta que actuaba. Ahí la cosa cambiaba. Hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Juan 3:16. Hijo nos es dado. Si nos es dado es porque hay alguien que lo da y porque hay alguien que recibe. A todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos. Nosotros no podemos recibir al niño, porque el niño es histórico. Y ya hoy día no es más niño, es un hombre que entró en el cielo, pero es hijo, como siempre. Y el que tiene al hijo, no dice el que tiene al niño. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12 es muy bien. Entonces, los evangelios nos informan, en la medida hasta donde Dios le pareció bien que sepamos, todos los detalles de la vida de aquel niño, desde su misma engendración hasta su muerte como hombre, su resurrección como hombre y su ascensión al cielo como hombre. Porque aún la Escritura dice, un hombre entró en el cielo. Cristo, las primicias. Es el único que ha resucitado hasta hoy para no morir jamás. Todos los otros que resucitaron volvieron a morir. Lázaro resucitó, lo resucitó el Señor y volvió a morir.
la hija de Jairo, y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín, y volvió a morir. Por eso Cristo es, como dice el apóstol Pablo, las primicias. Primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero que ha muerto y ha resucitado para no morir nunca, nunca, nunca más. Luego nosotros, dice, luego los que son de Cristo en su venida, que resucitarán y resucitaremos para no morir jamás, igual que Él. Pero estas cosas que son sencillas y que las conocemos, forman parte del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Por una sencilla razón, porque el Señor Jesucristo es Dios. Y es el único en donde encontramos Dios y el hombre en una sola persona. Es Dios y es hombre. Es hombre y es Dios. Es Dios sin dejar de ser hombre y es hombre sin dejar de ser Dios. Es decir, que estamos frente a alguien que es uno y único. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos un Dios y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Un Señor Jesucristo, no dos ni tres ni cuatro, uno. Y no habrá otro igual a Él. Entonces, hermanos, como pronto nos vamos a encontrar con Él, y es lo que anhelamos, de una manera o de otra, ¿eh? Pero ya a esta altura, de una manera o de otra. O si nos llama de a uno y adelante, o si lo vamos todos juntos, y obviamente adelante también. Pero de una forma o de la otra, pero le veremos. Y cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia, traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos transformados. Y entonces ahí le veremos con cuerpos nuevos. Cuerpos que ya no tendrán más la capacidad miserable de pecar contra Dios. Digo capacidad miserable porque es una miseria pecar contra un Dios tan grande. Sin embargo, pecamos contra él. Lo cual ensalza y agranda muchísimo más su misericordia, su paciencia, porque es el único caso en la creación donde el hombre peca contra su Dios y su Creador. Y no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni 20, ni 50, ni 200. Cada día y cada momento dentro de cada día. Y Dios, que es justo, tiene una misericordia que nadie puede definirla. Es fácil decir que Dios es misericordioso, pero es terrible, porque su propia que tenga misericordia de mí, su misericordia me está acusando, porque Dios tiene que ejercer misericordia y hacerla nueva cada mañana y empezar cada mañana con nosotros, como diciendo, bueno, empezamos de nuevo. Y mañana, nuevas mañanas también son misericordia. Y pasado, también. Y la semana que viene, si estamos por acá, también. Y en marzo, si estamos acá, también. Y cada día de nuestra existencia son misericordias nuevas cada mañana. Y dice que es por su misericordia, dice en la Lamentación, que no somos consumidos.
que Dios no descarga su justicia y su mano sobre nosotros y nos aniquila. Porque es por su misericordia que no somos consumidos, dice Lamentaciones 3. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca fluctuaron, nunca hicieron así. Que si decaen sus misericordias, se acabó. Es decir, que hay una continuidad perfecta en la misericordia de Dios sin variar cada día y cada momento de nuestra vida. Entonces creo que es digno de que nos detengamos un poquito a conocerle un poco más. Porque el conocerle un poco más cada día nos llevará a amarle un poco más, a servirle un poco más y a obedecerle un poco, cuando debiera ser mucho más. Pero por lo menos, aunque sea un poco más. Y la palabra de Dios en su riqueza, en su sabiduría, nos da información, nos enseña por su espíritu aspectos del Señor Jesús que están en los evangelios, porque están ahí a la disposición de todo aquel que los quiera leer, pero que necesitamos un crecimiento para ver lo que leemos. Una cosa es leer, otra cosa es ver y otra cosa es entender. Por eso cuando viene aquel eunuco en su carro, en el libro de los Hechos se encuentra con Felipe, Felipe se encuentra con él, dice que le preguntó, dijo, ¿entiendes lo que lees? Y venía leyendo el capítulo 53 del profeta Isaías. Y dijo aquel hombre, ¿cómo voy a entender si no tengo quien? Y ahí Felipe enseña, lo evangeliza y lo bautiza. Pero hay diferencia entre leer, hay diferencia entre ¿qué? Aprender y entender, y entender, y entender, entender. Por eso el Señor dice, el que lee, entienda. Se puede leer sin entender, y si uno lee sin entender, no aprovecha lo que lee. Entonces el apóstol Pedro, ya volvemos a Isaías, pero el apóstol Pedro, al final de su segunda carta, ahí pone algunas cositas dignas de prestarle atención. Y termina su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, el último versículo de segunda carta de Pedro, dice ahí, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18, 3:18 de segunda. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay una deliberada y manifiesta voluntad por parte de Dios, porque así lo dice la Escritura, en el hecho de que podamos crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El orden que pone es gracia y conocimiento. No dice conocimiento y gracia. Dice gracia y conocimiento. Lo que nos basta es la gracia, pero lo que nos falta es el conocimiento. En lo que basta dice que crezca, y en lo que no tengo también, para tenerlo. Un conocimiento personal. Y agrega ahí, dice, no dice del Señor Jesucristo, dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Porque cuando el ángel le dijo que se llamará su nombre Jesús, antes de ser engendrado, el Espíritu Santo ya, el Señor, había puesto nombre. Y ese nombre no se lo pusieron ni María, ni José, ni nadie. Ese nombre se lo puso Dios. Porque además, el que iba a nacer era Dios, que se había hecho hombre. El Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y solamente Él, por eso le hago énfasis, solamente Él es el único digno. Hay muchos hombres que se llaman Jesús en el mundo. Bueno, pusieron ese nombre, lo registraron con ese nombre y ya lo tienen desde que nacieron o desde antes de nacer. Pero hay uno solo que lo puede llevar con dignidad y con verdad. Es el Señor Jesucristo. Es el único que lo puede llevar con verdad porque el nombre de Jesús, ¿eh? Eh, en el hebreo es Yeshua, y, que, y traducido al castellano es Jesús, pero Yeshua quiere decir Jehová salva. ¿Quién lleva ese nombre? Jehová salva, quiere decir. Y dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará, en Mateo capítulo 1 dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces me dice Pedro, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces pensamos que lo que tienen que ser salvos son los incrédulos. Y está bien, sí. Tienen que ser salvos, como fuimos salvos cuando éramos incrédulos, tienen que ser salvos como tuvimos que ser salvos para no ser condenados, para ser hechos hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios. Pero Él dice, salvará a su pueblo de sus pecados también. A veces pensamos en un Salvador que tiene que ser Salvador para los incrédulos, y está bien. De tal manera a Dios, amó Dios, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, ahí está, todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ahora como hijos de Dios, como su pueblo que somos, como la iglesia, también tenemos que ser salvados. No ahora para no ir al infierno, ya somos hijos de Dios, pero tenemos que ser salvados para ser librados de todas las cosas que tenemos que ser librados cada día. ¿O no? Yo no sé ustedes, pero sí sé yo. De todo lo que Dios nos tiene que librar. De todo lo que Dios me tiene que salvar. Siendo hijo de Dios, sí. De todo lo que Dios me tiene que salvar para que yo no sea arrastrado por la miseria personal y la miseria que me rodea. Porque es un mundo de miseria. Llevamos un mundo de miseria aquí adentro. Y después tenemos un mundo de miseria que nos rodea. Lindo panorama. Alentador, ¿no? Porque por eso dice, mira arriba, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No mirando las cosas que se ven. Ponen la mira en las cosas de arriba, dice Colosenses, no en las de la tierra. Siempre arriba, mira arriba, mira arriba. Por una razón sencilla. Si miramos al costado nuestro, nos decepcionamos y nos desilusionamos. Y si miramos adentro, nos desesperamos. Entonces, ¿qué nos queda? Si al costado es una tragedia y adentro es otra, puesto los ojos arriba, en el autor y consumador de la fe, y esa es la garantía, hermano. No hay otra. Cualquier otra es desesperante, hermano.
Y lo que nos tiene que librar del pensamiento de que, bueno, capaz alguno dice, bueno, no es tan así. Bueno, de eso me tiene que librar, del no es tan así. Porque es verdad, no es tan así como pensamos. Es mucho peor. Es mucho peor. Es desesperante. Y uno no entiende esto, no cuando uno lo lee. Uno lo lee, y consigue un libro, un buen libro, y hay muy buenos libros, y los libros son muy interesantes, y está muy bien. Los buenos estoy hablando, ¿no? Hay otros que nunca hubieran sido escritos. Pero aún los mejores libros que se hayan escrito o que se puedan llegar a escribir, no, no resuelven el tema. No resuelven el problema. Yo, por la palabra de Dios dice, creced en la gracia, porque es la gracia la que nos humilla, hermano. Es la gracia que nos ubica en el lugar exacto. La gracia es la dependencia absoluta del Señor para no recibir lo que merecemos. Por eso me dice, por gracia soy salvo, no por otra cosa. Además el apóstol Pablo dice, y hemos hallado misericordia para ser fieles. Así que nadie es fiel porque es un fenómeno. No. La gracia, cuando el apóstol Pablo se iba de Éfeso, que ya no pasaba nunca más por ahí, antes de irse, vamos a leer, el capítulo 20 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Hechos, capítulo 20. Ya el apóstol sabía que por ahí no volvía. Y en el verso 31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pero en el verso 25, eso es un resumen de la tarea. En el verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno, 20-25, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Así que sabía que no los veía más. Pero como lo último, a lo cual, la última tarea que hace el apóstol Pablo ahí en Éfeso, está en el verso 32. Dice, y ahora, hermanos, y ahora, el 31 dice, velada, acordando, por 3 años de noche, está. Eso fue por 3 años. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Ahí está la gracia. El cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Él había puesto el fundamento como un perito arquitecto, pero ahora Dios es el que es poderoso para sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo. Porque solamente Dios da el crecimiento, nadie más. Entonces, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, porque era lo único que podía hacer para no haber corrido en vano. No se puede quedar toda la vida ahí. 3 años. Eh, en un ministerio como el del apóstol Pablo, 3 años para un lugar solo es muchísimo tiempo.
Y dice 3 años acordándonos que de noche y de día. Y aquí no está exagerando, ¿eh? No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es literal, hermanos, esto no está exagerando. Cuando dice a cada uno, es a cada uno. Donde también dice el mismo apóstol Pablo que lo había hecho eso públicamente y por las casas. Es casa por casa, en Éfeso. ¿Qué había hecho? Amonestaba a todos con lágrimas, a cada uno, durante 3 años. Esa fue la tarea, 3 años. ¿Eh? Cada día, cada día, cada día, cada día. De noche y de día. ¿Por qué no dice de día y de noche? Dice de noche y de día. Y porque el día eh, hebreo eh, comenzaba a las 6 de la tarde. A la caída del sol empieza el día. Y después de la caída del sol viene la noche. Entonces, nuestro día empieza a las 12 de la noche. Bueno, también empieza la noche. Y avanza de ahora, avanza, 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 hasta que aparece el sol. Y después viene el día. Y después el día, 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 hasta que empiezan a caer las primeras sombras y se hace la noche y llega a las 12 de la noche y cae el día siguiente. Acá dice de noche y de día. Ese mismo orden que pone el Génesis. Dice, y fue la noche y el día segundo y el día tercero. Fue la noche y el día en ese. Entonces, hermanos, eh, son cosas que solamente crecer en la gracia, dice, y en el conocimiento. Solamente es la gracia de Dios la que, sabiendo que no estamos en pie por otra cosa, sino por la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios es la que nos puede llevar al punto ideal cuando terminamos cansados de nosotros mismos. Ya está. Eso es el punto ideal. Ideal. Cansado de nosotros mismos y desilusionados de nosotros mismos y hastiados de nosotros mismos. Entonces ahí el gran personaje que creíamos que éramos, Villa, que yo hago todo bien que puedo, y no sé cuántas cosas, y me preparo, y yo hago muchas cosas, me dice, no, no sirve para nada, no sirve para nada. Y ahí es cuando la gracia toma el lugar ideal. Y ahí es cuando la gracia, y solamente la gracia, basta. Porque todo lo demás ha sido escaso. Todo lo demás no alcanza, pero la gracia basta. ¿Mm? Y entonces me dice, bueno, a ver, creced en la gracia. Es decir, que no es algo que decimos, bueno, llegamos hasta acá y ahora ya está. No, 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 no. Creced en la gracia. Habla de un crecimiento. ¿Qué es lo único que nos puede librar? Porque ¿cómo fuimos salvos? Por gracia. Me libró del infierno y de la muerte. Por gracia. ¿Y qué es lo que me puede librar cada día de la tragedia mía? La gracia. La gracia, porque cuando Pablo desesperó delante de Dios, cuando clamó a Dios para que aquel aguijón le fuera quitado, 3 veces, dice la segunda carta a los Corintios, que lo hizo, la única respuesta, y vaya, ¿y qué respuesta? Que recibe del Señor, es una respuesta muy compleja, terrible, pero sencilla. Le dijo, bástate mi gracia, vamos, sigue ahí y bástate mi gracia. Vamos a la segunda carta a los Corintios, que da algunos detalles interesantes, en el capítulo 12.
Porque si hay que crecer en la gracia, hay que ver para qué sirve la gracia. Porque si uno no sabe para qué sirve, dice, ¿para qué lo quiero? Si uno no sabe cómo funciona una herramienta, ni para qué se usa, dice, ¿para qué la quiero? Y a lo mejor es muy útil, pero yo no sé para qué se usa. Y me dice, no, 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 llévalo siempre contigo, que sirve. No, pero yo no sabía, no sabía para qué se usa y cómo se usa. Aquí entonces tenemos el hecho de que en el capítulo 12, en el verso 1, dice el apóstol, cierto, no me es conveniente gloriarme. Interesante. 12:1 de Segunda de Corintios. No me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí está la grande. A la revelación, a la palabra de Dios. Y dice, conozco un hombre en Cristo, fuera del cuerpo, no se sabe, conozco tal hombre, que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se puede decir. Y luego, en el verso 7, dice, en el verso 6, perdón, por lo cual, si quisiere gloriarme, en el 1 dice, no me es conveniente gloriarme. Pero en el 6 dice, si quisiere gloriarme, si quisiere tener gloria, no seré insensato, porque diré verdad, pero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Aquí está ubicado. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Aquí está. Primera utilidad de la gracia. Aquí está el porqué. Bástate mi gracia. Mi potencia, la potencia de Dios, en mi flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Aquí está. No me es conveniente gloriarme, pero ahora sí, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando dice, hermanos, en el verso 9, porque de buena gana, verso 9, me gloriaré más bien en mis flaquezas, mis debilidades, mis incapacidades. Esto, sin la gracia de Dios, es imposible. Porque todo hombre, lo que queremos mostrar son nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Y que si tengo alguna incapacidad para algo, que nadie se... Y si tenemos mucha amistad con él, dice, porque nadie se vaya a enterar que me equivoqué. ¿Qué van a pensar? Que nadie se vaya a enterar que me olvidé. ¿Qué van a pensar? Que nadie vaya a pensar que me enfadé, porque ¿qué van a pensar? Flaquezas, todas aquellas cosas. Flaquezas, miserias. Es decir, este hombre llegó, tocó fondo. Este hombre ha sido librado. Yo, es decir, le salvaré. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No que ahora era mejor que antes. No, no, no. ¿Cuál es la diferencia? Es igual que antes, pero ahora se goza en otra cosa.
porque sabe lo que quiere. Este es el gran problema, hermanos. No sabemos lo que No sabemos, porque este hombre sabe lo que quiere, porque dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas. Aquí está el porqué, al final del verso 9, porque habite en mí la potencia de Cristo, sabe lo que quiere. Mientras el hombre está gordito, está robusto, está preparado, un tipo preparado. Él sabe que le van a... Yo ya esto ya tengo que me van a hablar de esto. Yo, por favor, ¿eh? ¿Sabes la experiencia que yo tengo en esto? Uf, años, tengo más de 30 años de experiencia, dice uno. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Uy, me van a decir a mí. No hay forma, no hay posibilidad. No hay posibilidad. Está robusto todavía, tiene una potencia, tiene una fortaleza. Entonces hay que empezarlo a bajar de a poquito, pincharle el huevo. ¿Mm? Para que, para que baje un poquito. Y después de un poquito, para que baje más. Y después hasta que toque fondo. Y confiese que tiene flaquezas. Aquí está el punto, hermano, para que confiese que tiene flaquezas. Me gloriaré más bien en mi flaqueza, las está reconociendo. En el verso 10, no solamente se gloria, además se goza, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas. Una afrenta cuando a alguien lo hacen pasar vergüenza o lo insultan. No. En necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Me gloriaré en el verso 9, dice mi flaqueza para que habite en mí la potencia de Cristo. Y si habita en mí la potencia de Cristo, entonces soy poderoso. Es justamente al revés de lo que el mundo me vende la idea. No, tú no te puedes pasar por medio. Tú tienes que, eh, ¿cómo? No puede ser. Tú puedes, le dicen al niño de pequeño. Y lo inflan de una manera que después es ingobernable. Si de pequeño le estuvieran diciendo, tú puedes, tú sabes, tú puedes, no, tú adelante, tú no dependes de nadie, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y desde pequeñito, tú puedes. Y bueno, llega un momento que no lo controla nadie. ¿Cómo después le dicen, no, mira que tú no puedes crecer? Te han enseñado desde la cuna que tú puedes, si puedes, si no, tú puedes. Cuando tiene una miseria enorme, le inflan la miseria para enseñarle que puede. Y después es ingobernable. Porque toda la miseria que tiene, las flaquezas, las imperfecciones, eh, las necesidades de todo tipo. Hay necesidades financieras que son las más baratas, porque esas se arreglan con dinero. Y si se arreglan con dinero es baratísimo. Hay otras necesidades que no se arreglan con dinero, que no se arreglan con cultura, que no se arreglan con deporte, que no se arreglan con rehabilitación, que no se arreglan con educación. No, 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 esa no, esa no. Esas, la gracia de Dios llega al hombre y por gracia es salvo, y después que es salvo por gracia empieza a ver que es salvo por gracia de otras cosas. Y que la potencia de Dios está cuando Él reconoce que no puede y que no sabe y que es flaco. Y dice, para que habita en mí la potencia de Cristo. Y el apóstol Pedro dice, en esto creced, en la gracia y en el conocimiento. El conocimiento ya vendrá, tranquilo. Pero, no, hablemos de la gracia. Gracia y conocimiento, en ese orden. No me altere el orden porque no funciona. No funciona. Sin gracia es imposible. Decía el apóstol Pablo, si soy lo que soy, se lo dice a los corintios, si soy lo que soy es por la gracia de Dios que obra en mí, nada más. Solo por la gracia. No es porque él era apóstol, no, no, no. No porque había sido de hebreo, no, 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 nada de eso, olvídate de eso. Es por la gracia, ya está. Y cuando se goza en eso, le dice a los filipenses,
a fin de conocerle. Ahí está el conocimiento. Y para conocerle, lean el capítulo 3 de Filipenses y tenemos un hombre que con todo lo que tiene dice, fuera con todo. Fuera con todo. Hace todo un currículum muy interesante, pero que no sirve para nada. Y es tan inútil y no sirve para nada a tal grado que le llama estiércol. Versiones modernas y corruptas han puesto basura. No, 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 no. Dios le llama estiércol. Y a lo que Dios le llama estiércol, yo no le voy a llamar basura. Son cosas muy distintas. El estiércol es lo que tiene que salir del cuerpo o se muere contaminado. Y todo esto es estiércol, tiene que salir del cuerpo espiritual, o de lo contrario, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones. Como se lo dice a la mala. El que es hinchado es insoportable, sabe todo. No se puede hablar con él porque sabe todo. Lo que le va a decir, ya lo sabía. Sí, ya lo había leído. No, sí, ya lo sé. Sí, no, pero mira, pero escucha, no, sí, ya sé, sabe todo. Es imposible hablar con él o con ella. Sabe demasiado. Como le han dicho a algunos, mira, no, 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 yo contigo no puedo hablar. No, pero ¿por qué? Y porque tú estás perdiendo el tiempo conmigo. Tú sabes todo y yo no sé nada, no te puedo aportar nada. Estás perdiendo el tiempo hablando conmigo. Sabes demasiado. ¿Eh? Y bueno, ¿qué hace? Cuando un hombre llega a esa situación, dice, no, no, quiero conocer a Cristo. No, él sabía muchísimo de muchas cosas, no le servía para nada. Por eso dice, a fin de conocerle. Gracia y conocimiento, dice Pedro. Y Pablo participa de lo mismo. Gracia y conocimiento. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, porque si no, es perder el tiempo. No aporta nada. Y si viviéramos 200 años más, que Dios nos libre, pero si viviéramos 200 años más, dentro de 200 años, seríamos como ahora, o peor, porque se le agregarían 200 años más de conocimiento humano, no nos llevaría a ningún lado. Entonces, cuanto antes lo aprendamos, por hizo el primero. La gracia y el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo a todos, hermanos. Dios os bendiga y firmes en el Señor.